cálculos. Y hacemos unos 3 ejemplos y con eso es suficiente. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. A ver, comparto ahí un PPT mejor porque el otro no me permite escribir la pizarra, no sé qué, pero no es problema de lápiz, no sé. A ver, estábamos viendo acá, si nosotros tenemos el caso ahora, una función de más de 2 variables. Ahí está. Ya está. Entonces ahí lo que nos van a poder pedir es el dominio de esa función, y el dominio de esa función es un sólido, por si acaso, ¿ya? Que se llama la superficie de nivel. Cuando eran 2, le hemos graficado las curvas de nivel. Lo graficas en XY y lo dibujas a diferentes alturas. ¿Por qué? Cuando son 2 variables independientes me podían pedir el gráfico. Acá no. Lo que se va a pedir es lo que se llama las superficies de nivel. Superficies de nivel. Ya está. La superficie de nivel de esa función de 3 variables independientes se define de esa forma. Puede ser S sub n o S sub k. S sub k lo obtienes cuando W es k. Entonces, f de x, y, z, eso es igual a un k. Para cada valor de k vas a graficar una superficie. Por eso es que se llama superficie de nivel al nivel k. Por ejemplo, tenemos acá una f de x, y igual a, por decir, ¿no? X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Ya está. Te pide que grafiques esa función, por ejemplo, al nivel k igual a 0. Te pueden pedir al nivel k igual a 1. O negativo, qué sé yo. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, aquí va a ser 0. Esto es x cuadrado menos z cuadrado. Y lo que tenemos ahí es la gráfica de un cono, ¿no? Entonces, ahí ya tú lo interpretas, esa grafiquita ahí. Pero las preguntas no van por ahí. Ahorita te voy a decir por qué lo estoy haciendo un bosquejo nomás de esto, ¿ya? Entonces, ahí graficarías el cono, pues, ¿no? Ahí está. El cono. Esa es su superficie nivel de esta función al nivel k. Puede ser k igual a 1. Entonces, tendríamos acá x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, y ese es un hiperboloide de una hoja. ¿Dónde vienen las preguntas? Vamos a hacer de una práctica pasada. ¿Les parece bien? ¿Dónde entra taller esto? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo aparece esto, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. No voy a escribir todo el enunciado también, ¿no? Vamos a hacer acá un ejemplito. Hacemos un ejemplito. Ejemplo. Vas a tener acá una función. Vamos a ver qué, es una práctica bien antigua, ¿ya? W es igual a f de x, y, z, y lo da mediante 2 reglas de correspondencia. Acá pone z cuadrado menos y cuadrado más 1. Y la otra regla es esto de acá. Ahí está. Más z cuadrado, así. Esto para z mayor que 0, y esto para z menor o igual que 0. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? La gráfica de esa función no nos van a pedir, pues, porque nosotros sabemos que si tú tienes acá, la gráfica está en el plano XY. Si tenemos esta función de este tipo, la gráfica está en R, esto está en R2 y esto está en R3. Uno en XY y el otro en XYZ. Entonces aquí no nos va a pedir la gráfica, sino las superficies de nivel. O sea, están a diferentes alturas, pues se sobreentiende que lo graficas en XYZ nomás. Entonces, primera observación. Sea lo que te pidan aquí, la superficie de nivel, tú lo graficas en un solo gráfico nomás. Por ejemplo, ¿qué les pidieron a ellos? Grafique acá cuando K vale 0. Ya está.
Cuando K vale 0, significa que el W va a ser 0. Entonces nos están pidiendo graficar aquí, es esto de aquí, ¿no? 0 es igual a f de x, y, z. Pero ese f de x, y, z tiene dos reglas de correspondencia. La tenemos aquí. Puede ser esto de acá, z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado más 1, f es igual a 0, o la otra podría ser aquí que el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso también es igual a 0. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí viene el asunto. Esto lo podemos reconocer nosotros como superficie cuádrica, pero solamente nos dice que grafiques encima del plano XY. Aquí te puede ser un hiperboloide, un paraboloide, un cono, lo que sea, pero te dice que grafique solamente la parte de arriba. Entonces acá ponemos z mayor que 0 y en el otro es debajo, ¿no? Y eso tienes que hacerlo en una sola gráfica. No lo vayas a hacer separado. No, es una sola superficie a nivel. ¿De acuerdo? Esa es la superficie cuando K vale, el W vale 0, o el K es igual a 0, que es equivalente. Entonces, bueno, procedemos de esta forma, ¿no? Puede ser aquí, esto es 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, eso es para z mayor que... Estoy escribiendo el equivalente nomás, ¿ah? El logaritmo me da 0, entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso es 1. Pero solamente voy a graficar esa esferita para z menor o igual que 0. Listo. Y eso, procurar graficarlo en una sola. O sea, algo así. Voy a hacerlo acá a la derecha. Voy a hacerlo acá a la derecha, ¿no? No hacerlo por separado, sino en una sola gráfica. Ahí está. Bien, vamos a graficar 1 y vamos a graficar 2. 1 es un hiperboloide de una hoja, pero solamente la parte de arriba. Entonces lo puedo pintar ahí con guinda. A ver. Entonces, desde 1 acá y algo así. Y algo así. Y aquí es mayor, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Ya está. Y arriba se prolonga así. Ya está. Listo. Esa es la gráfica de la primera partecita. De la primera partecita. Ahora viene la segunda parte. En ese caso es una esfera. Bueno, en este caso los radios coinciden, pero no necesariamente tiene que coincidir. Puede ser el radio de abajo más grande, que sé yo. Dice que es la parte de una esferita. Entonces ahí lo hacemos con moradito, ¿no? En este caso es así, ¿no? Algo así. Listo. Pero es menor o igual, y acá tapa el huequito, ¿no? Ahí está. Tapa el huequito, tapa el huequito. Esa es la segunda parte. Entonces, esto es para K igual a 0. Esa es la superficie a nivel K igual a 0. No necesariamente tiene que coincidir, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, grafiquen qué pasaría. Acá les pedía 2 en realidad, ¿no? A ver, yo estoy haciendo, les pedía que grafiquen cuando K vale, un poquito, cuando K, me escribe ahora. Cuando K vamos a ver. No me permite escribir. Bueno, ustedes grafiquen para K igual a 1. Y ahí ya no le va a dar la misma figura, ¿no? O sea, tiene que ser otra.
Si K vale 1, acá en la primera se va a anular el 1, ¿no? Ahí creo que nos da un cono, ¿no? Bueno, si esto es igual a 1, nos vuelve a dar una esfera, pero radio raíz de E, ¿no? A ver, grafíquenla. Entonces, mientras voy viendo qué pasa acá con el lápiz. Uy, a ver, si voy a la otra diapositiva, bueno, ya voy a tener que salir y entrar de nuevo. Ya, la otra grafiquita pues le da, a ver, es igual a 1, le da un cono para arriba, ¿no? Para K igual a 1. Pero la idea para cada valor de K en un solo gráfico nomás. Ya no lo vayas a hacer por separado. Ya, 1 y 2, uno en una gráfica, el otro, es uno solo. Lo puedes hacer para ti, para poder ejercitarlo, pero no es la presentación. Un poquito, sí, voy acá con mi problema aquí. Ya, voy a salir un ratito para ingresar. Bueno, esa es la superficie a nivel. Tenemos a la parte límites, ¿ya? Un poquito acá. Acá. Sigo con el mismo, ¿no? A ver, entremos a Zoom, a ver. Ya, bueno, acá no vamos a tener que defender. Ya, miren, la parte límite, aquí, casi escribe normal, ¿no? Para límite yo no necesito una notita nomás. Mira, uy, tenemos ustedes el mismo problema. Ahí está, nota. Tengo acá una nota. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos este gráfico así, ¿no? Por ejemplo, tengo acá XY, así, y supongamos, en lugar de estar escribiendo cosas algebraicas, yo voy a escribir aquí, que nos va a servir creo que un poquito más. Mira, supongamos que el dominio sea así, ya está, sea hasta acá, que ese sea un conjunto A, ¿de acuerdo? Ese va a ser el dominio. Entonces yo pinto ahí varios puntitos, pinto no le pongamos A porque si no, ¿cómo pongo los puntos ahí, no? Pongámosle aquí un conjunto M, ya está, un conjunto M. Aquí pongámosle un punto A, un punto B, ¿está bien? Punto B, un punto C, un punto D, y un punto que sea ahí E. Ya está. ¿Cuál es la idea que yo percibo? Es que cuando tú vas a calcular un límite,
En cálculo diferencial, tu profesor te dijo que para calcular un límite tienes que calcularlo en punto de acumulación. ¿Y qué es un punto de acumulación? Este es un punto que no necesariamente pertenece a M, pero para que sea punto de acumulación, por ejemplo, este de acá no es. ¿Por qué? Porque ¿cómo te acercas con puntos que están con rojo? No se puede. En cambio, C sí es un punto de acumulación, porque te puedes acercar a C mediante puntos rojos. Este punto B tampoco es punto de acumulación. O sea, A y B no son puntos de acumulación. En cambio, el D sí es punto de acumulación, porque mira, te puedes acercar mediante puntos del rojo, ¿ve? Te puedes acercar a D. Quiere decir que D sí lo es. Te puedes acercar a C también. Puede ser curvas también que tú te puedes acercar. El E no pertenece, pero sí te puedes acercar mediante puntos rojos. Entonces, C, D y E, C, D y E son puntos de, ese es el problema acá con la pizarra, son puntos de acumulación. No sé si intuitivamente se les quedó lo que es un punto de acumulación. Tú te puedes acercar a ese punto mediante puntos del dominio. Este M va a ser nuestro dominio. Este M de aquí va a ser el dominio de la función. Entonces, solo en esos puntos se podría calcular el límite. No te estoy diciendo que ya existe el límite. ¿Estamos de acuerdo? Te estoy diciendo que son puntos de acumulación. Bueno, acá le escribo mejor. Estos son puntos de acumulación. Ya está. No sé si se captó la idea intuitiva de lo que es un punto de acumulación. Tiene puntos del dominio que están bien cerca a él. ¿De acuerdo? Ese punto A no es punto de acumulación. Se le llama, si es que perteneciera al dominio, por ejemplo, tú dices el dominio, yo quiero que sea rojo con A. Son puntos aislados. Ahí no se puede calcular el límite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó cerrada la idea intuitiva de punto de acumulación? A y B no son. Mejor así. No son puntos de... ¿Hablen? Claro, profe, porque no está en el dominio, ¿verdad? No, E no está en el dominio tampoco. Pero es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque te puedes acercar a él, ¿no? En cálculo diferencial, tu profesor te ha explicado bien punto de acumulación. Yo espero que lo haya hecho así, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, el dominio puede ser así hasta acá. Entonces, tienes un dominio acá. Este punto puede ser 3, este punto puede ser -1 y este de acá puede ser un punto 2, por ejemplo. 2 y 3 son puntos de acumulación, ¿o no? De ese conjunto M, hablen. ¿Te puedes acercar a 2 y a 3 mediante azules? Sí, ¿no? ¿Te puedes acercar a -1 mediante azules? También. Ya está. Pero ¿y qué pasa si yo te doy este punto que está acá? Doy un punto -2. ¿Será punto de acumulación? No, no me puedo acercar. Ya está. Lo que pasa es que los puntos de acumulación pueden pertenecer al dominio o de repente tampoco, no pueden pertenecer al dominio. Entonces tu profesor cuando te explicó límites te dijo, ¿no? Tú calculas límites en puntos del dominio y en puntos que no están en el dominio. O sea, yo no te estoy diciendo que el límite existe. Inclusive cuando tú colocas esto de acá, dices, cuando x tiende a 2, ya está. Este x de acá es el mismo, ¿ve? Entonces, tú estás utilizando puntos del dominio. Una vez que lo evalúas en f de x, ¿de acuerdo? Te acercas a 2 mediante puntos del dominio, porque son iguales, mira. Este x de acá es el que tú te acercas, ¿ve?
Bueno, ya no me explayo mucho porque si no, no. Ya, la definición la voy a dar lo más simple posible que se parezca a lo que tú tienes, ¿de acuerdo? Acá sí. Un poquito acá. Otra pizarrita acá. Damos la definición del límite. Necesitas una función de varias variables. Ya está, necesitamos una función de varias variables. Ahí está. Ahí está la función de varias variables. Necesitas un punto de acumulación. O sea, tú puedes calcular solamente los puntos de acumulación. Y necesitas un número real. O sea, el límite es un número real. Cuando tú calculaste asíntotas, por ejemplo, tenías que es más infinito por la izquierda y por la derecha. No, el límite ya no existe. Lo que pasa es que tú querías interpretar ese límite, pero el límite es un número real, ¿ya? Ya está. Si tú le quitas la rayita, se parece a lo del cálculo diferencial. Entonces, yo voy a dar una definición acá. Te voy a explicar lo más cercano posible, pero que la evaluación del próximo viernes no sea, pues, justo sea eso lo que no tiene claro el alumno. La idea es que se haga cálculos simples, ¿ya? La próxima semana. Esa es la idea. Entonces acá, por eso decía acá, el límite de f de x es igual a L cuando x se acerca a x sub 0. Entonces aquí ponía sí, solo sí, y colocó lo siguiente, ¿no? De frente colocó para todo epsilon mayor que 0, dado. Ahora, en realidad esa es una E. Lo que pasa es que el primer difusor de la definición de este límite, él quiso que ese E signifique algo pequeño, por eso es que le llamó epsilon. Dice que existe un delta mayor que 0, es una D también pequeña, tal que si X, dice, pertenece a esta intersección que voy a explicar acá, pertenece al dominio de F, intersectado con este conjunto que está acá. La distancia de X, escribe esto, ¿no? Hacia X sub 0 es menor que delta. Y aquí pone mayor que 0. Lo que está tratando de decir es que es agujereadito, pues. O sea, esto es la distancia de X a X sub 0, pues. Es lo mismo, ¿no? Esa distancia dice que debe ser menor que ese radio, ¿no? Hasta X sub 0, ¿no? Ya está. Entonces, los puntos que están en este conjunto de acá y están en este conjunto de acá, que están en la intersección, es por eso que este X está en el dominio, mira. O sea, este X de acá es el mismo. O sea, tú te acercas a X sub 0, pero mediante puntos del dominio. Pero no es cualquier punto del dominio. Lo que te está diciendo acá, que tiene que estar cerca de X sub 0. ¿No es que esto es pequeño? Por eso cuando tu profesor te explicó, te dijo, X tiende a 2, ese X puede ser 1.98, puede ser 2.01, o sea, cerca de 2. Si es que se puede antes y después, te dijo, lo escribías, pero no puedes decir que si se acerca a 2 vas a tomar X igual a 1, por ejemplo. Ese que tú te acercas tiene que ser cerquita de eso, porque si no, no hay límite ahí. Bueno, volvemos acá. Entonces, esta intersección de acá, este es el conjunto A y este es el conjunto B, entonces este punto pertenece ahí. Entonces, esos puntos que están ahí deben cumplir lo siguiente. Deben cumplir lo siguiente. Entonces, esta f de x, que tienes ahí esa regla de correspondencia acá,
esa f de x menos el límite, ese es un número, eso debe ser menor que cualquier número positivo. No voy a escribir demasiado detalle, porque si no vamos a perder la óptica que quiero hoy día es hacer por lo menos 2 o 3 cálculos algebraicos simples para que sea la prueba. Pero no obstante, eso no quita que yo pueda hacer la siguiente nota. Acá. La primera observación. El límite L es único. El límite L es único. ¿Qué significa eso de ahí? Si tú tienes un dominio y tuvieras acá el punto X sub 0, entonces tú lo intersectas con la vecindad, pues. Esta intersección de acá es esto de. Ay, carambas. Esto de ahí. Esa es la intersección de ahí. Esos puntitos que es la intersección de esa vecindad con el dominio, porque este es el dominio, eso es lo que te interesa a ti. ¿Por qué te dice que es único? En el siguiente sentido. Un ratito, vamos a... voy a borrar esto. No lo necesito ya. Es único. Ya está. Si está el X sub 0, tú te acercas por acá, por ejemplo, llámale un conjunto A. El límite L sub A es 1. Si tú te acercas por acá, L sub B, el límite también tiene que ser L sub B. Si te acercas por acá, el límite también tiene que ser igual a L sub C. ¿De acuerdo? Te acerques por donde te acerques, el valor tiene que ser uno solo. Igual que cuando tú hiciste cálculo diferencial, pues, tu profesor te dijo que si un punto está en medio, en un punto interior del dominio, los límites laterales deben ser iguales, ¿no? Bien, el límite es un solo valor. ¿Qué más? Algo pequeñito de repente. Lo que pasa es por qué les he sugerido a los profesores. Ya les escribí ya que no se puede evaluar todos los límites porque hay cosas que el alumno necesita un poco de madurez. O sea, no es solamente poner esta definición de acá, porque puede haber sucedido que en cálculo diferencial tu profesor dio la definición, puso ejemplo y a veces no lo interpretamos. Y a veces como alumno, a veces no sabemos cuándo hemos terminado el ejercicio. Pero no. Bien, seguimos entonces comentando por lo menos un 10% de esto. Esto que aparece aquí, en realidad es tu dato, ese asterisco. O sea, esos son los puntos que tú utilizarías, ¿de acuerdo? Y esto de acá es lo que tú quieres que suceda. Eso es lo que está a la derecha de la flecha, ¿no? Quieres que esa diferencia sea bien pequeñita, porque si tú das un punto cercano en el X y en el Y se separan, quiere decir que ese no es el límite. Ahora, van a aparecer cosas, por ejemplo, acá yo tengo que A cuadrado es menor o igual que A cuadrado más B cuadrado. Ya está. Entonces yo le tomo la raíz cuadrada. Entonces en el lado izquierdo, ¿qué tienes? Es valor absoluto de A, ¿no? Eso es menor o igual que esa suma de cuadrados. ¿De acuerdo? Ya está. Es que va a llegar un momento que tú vas a tener algo así. Hay cosas que se utilizan de la parte anterior. O sea, a veces nos preguntamos qué utilizamos de cálculo diferencial, qué utilizamos de los cursos anteriores, etcétera, etcétera, qué usamos del colegio. Todo lo que has aprendido lo utilizas aquí. Y para mí es válido. Por ejemplo, yo voy a tener acá que raíz, por ejemplo, esto lo voy a hacer ahorita, lo voy a utilizar ahorita, ¿ya? Raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, por ejemplo. Yo con esta expresión de acá puedo decir que eso es lo siguiente, que esto de aquí es
mayor o igual que, por ejemplo, valor absoluto de X. O sea, yo puedo inferir entonces de acá que valor absoluto de X también es menor que delta y valor absoluto de Y también es menor que delta, ¿o no? Está claro, ¿no? Pues hay cositas que, bueno, el texto no lo puede escribir, pero hay que utilizarlo a veces, ¿no? Ya, a ver, vamos un ejemplito a ver acá. A ver, no sé si lo hago aquí mismo en esta pizarrita para que se vea qué es lo que hemos escrito ahí abajo. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Ya está. Veamos qué es lo que sucede ahí. Mira. ¿Qué es lo que sucede acá? Pero ¿por qué no me da? Ah, lo he hecho muy arriba, pues. No puedo escribir muy arriba. Ya está. A ver, 3. Supongamos que nos diga, demuestre que, todavía no va a haber demostraciones, pero hay que hablar de esto. Demostrar que, algo muy sencillo acá, el límite, cuando x, y, mamita, no quiere escribir de nuevo. No le digo, tengo problemas en las dos, ¿no? En el PPT y acá también. Tiende a 0, 0, 0, 0. Y aquí vamos a ponerle un y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, eso es 0. Ya está. Cuando nos diga demostrar, pues es lo que ya se propone. Otra cosa es cuando tú propongas el lado derecho. Ahí sí. Ahí van a ver un montón de cosas. Pues. A veces tú propones un número que a la derecha en este caso es 0, y cuando tú vas a intentar probarlo, no puedes mayorarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O necesitas una propiedad que sirva de puente, una propiedad adicional, o has calculado mal el límite también, ¿ya? En este caso, veamos el asunto ahí. A ver, esta es nuestra regla de correspondencia. Esto es nuestra f de xy. Ya está. Y esto es el L. ¿De acuerdo? Entonces, es obvio que va a ser bien difícil que en un cálculo yo le diga a un alumno que resuelva tal cosa, que verifique tal cosa y, por ejemplo, no sea punto de acumulación. Esa pregunta estaría separada como teoría, ¿no? Se puede analizar el límite de esta función mediante este punto. Se puede analizar de esta forma, o sea, ya más o menos dirigida la respuesta, ¿ya? Bueno, en este caso identificamos la regla de correspondencia y el L. Pero hemos dicho que en realidad este es tu dato, mira. Este es tu dato. Un ratito acá. Esto es nuestro dato. No solo el asterisco, sino todo esto. O sea, en ese caso, el dominio, ¿quién es de la función? El dominio es todo el plano menos el 0, 0. Entonces nosotros decimos así, XY, un ratito acá, pertenece a este conjuntito de acá, ¿no? XY, no les digo que no quiere escribir acá. Voy a intentar limpiar esto, ¿no? No creo que sea eso, ¿ah? A ver, XY, no es eso, pues. Menos 0, 0 sería, ¿no? Menos 0, 0, eso es menor que delta. Y XY pertenece al dominio. Y XY
pertenece al dominio. Esa es nuestra restricción. Ahora no es necesario escribirlo, creo. Aquí viene el asunto, ¿no?, que les indiqué. ¿Esto de acá qué significa? Esto es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso tiene que ser menor que delta. Pero esto de acá es equivalente a escribir lo siguiente, ¿no? Valor absoluto de x, aquí, valor absoluto de x es menor que delta, y valor absoluto de y también es menor que delta. ¿Por qué lo hago de esta forma? Lo que pasa es que la clave a veces para analizar un límite de dos variables es llevarlo a una menos, que tenga una sola. Y en esa sola variable tú vas a determinar o lo vas a analizar mediante lo que has aprendido en cálculo diferencial. O sea, ya sabes de una variable, ahí aplicas todo eso de acuerdo. En esa y parece una x, ¿no? Un ratito, vamos a hacer como y de esta forma. Ya está, ahora sí. Bien, y ahora viene esto de aquí, ¿ve? Viene lo después de la flecha. O sea, esos son tus datos, ¿de acuerdo? Ese es dato acá. Esos es dato. Dato ahí, ¿de acuerdo? Entonces ahora dices, entonces, vamos a utilizarlo, voy a escribir acá con rojo, que si lo comprobar. F de x, y, F de x, y, menos L, escribimos acá los datos acá. Esto es igual a la regla de correspondencia, ¿no? Y cuadrado entre x al cuadrado más y cuadrado menos el 0. Listo. Hay que procurar que eso sea menor que cualquier número positivo. Pero tenemos ahí nuestros datos. En cálculo diferencial, ¿te acuerdas cuando tu profesor escribía esto de acá? F de x, por ejemplo, x tendía a 1, por ejemplo. Entonces, él procuraba que en esta diferencia de acá aparezca justo ese factor, pues, aparezca el factor x menos 1. Y le sobraba otra expresión. Podía depender de x o era un número, pero el asunto es que tenía que aparecer ese factor, pues, porque en cálculo diferencial, este factor de acá en valor absoluto es el dato, pues, tiene que ser menor que delta. Entonces él te dijo, ¿qué significaba eso de ahí? Que estás analizando puntos cerca del punto 1. Por eso es que le pone menor que delta. O sea, ese delta tiene que ser pequeño. No le vas a poner un delta igual a 4. Estás analizando hasta 5. Que tiene que ver el punto 5 con el punto 1. Están muy lejos. Entonces ese delta era pequeño. Bien, volvemos aquí. Entonces ahí, seguimos acá, ¿no? Esto es igual acá. Esto es igual a 100. El numerador es y cuadrado y abajo tenemos. Y si gustan, para facilitarles más la cosa, lo voy a hacer así, para no vayan a pensar que tiene que haber ese cuadrado. Lo vamos a escribir así. Que el límite acá sea simplemente valor absoluto para que se vea la... Vamos a escribirlo así. Vamos a cambiar esa reglita, porque el objetivo no es evaluarte esto que está aquí, sino yo te estoy dando cuál es la estructura. Ya está, ahí está. Y acá debería ser valor absoluto de x más valor absoluto de y. Entonces acá debería ser así, ¿no? Ya está. Valor absoluto de x más valor absoluto de y. Listo. Entonces ahí lo piensas, ¿no? Dices, hay un denominador y trabajar cerca de 0, 0 no es fácil. ¿De acuerdo? Por eso ya es reiterativo lo que le voy a decir, que el objetivo a analizar la próxima semana no es ver si has aprendido inecuaciones, porque no es fácil tener esto, hay que manipularla para seguirlas aprendiendo. Yo estoy presentando la estructura. ¿Qué significa esa definición que hemos dado a la izquierda, ¿no?
Bien, entonces ahora dices, tus datos son estos de acá y son estos de acá. Ese y cuadrado, de repente no te conviene colocarlo así, te conviene de repente colocarlo de esta forma, ¿no? Valor absoluto de y entre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y aquí colocamos el valor absoluto de y solito acá. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que ese valor absoluto de y es menor o igual que valor absoluto de x. No sé qué es lo que está pasando. Ya está, ahí estamos correctos o no. Lo que acabo de escribir con rojo. Sí, profesor. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros dejamos lo que está con azul ahí, debería ser así, ¿no? Es valor absoluto de y entre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y ese que está con rojo es menor o igual. Eso que está aquí es menor o igual que ¿quién? Que el valor absoluto de x más valor absoluto de y. De tal manera que cancelamos esto de aquí y aquí nos queda simplemente valor absoluto de y. Y si observas ahí, ya tenemos esta expresión de acá. F de xy menos L es menor o igual que valor absoluto de y. Es muy parecido a lo que hiciste en cálculo diferencial. Buscabas que te dé en función de estos factores y si te sobraba algo, ese algo lo mayorabas, dándole un valor particular al D. Por ejemplo, puede haber sido esto por, qué sé yo, valor absoluto de x más 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese factor x más 8 no está, entonces eso lo mayoraba separado. Pero eso no es el problema ahorita. Yo lo que quiero es copiarte la expresión. Una vez que tenemos esto de acá, ya usas el dato. Dices que eso de y es menor que, perdón, acá. Eso es menor que el delta que está ahí. Y si tú lo comparas acá, dice que esa diferencia debe ser menor que esto de acá. Entonces, esta diferencia dice que es menor que esto de acá. Entonces, ese épsilon es el delta. Entonces, para que se cumpla el límite, simplemente dices ese épsilon es igual a ese delta. Y ahí termina el asunto. Por ahora no vamos a tocar más. He tratado de decirte que los datos son para usarlos. ¿Se va a mayorar varias cosas? Sí. Y ir mirando lo que sucede ahí. Ahora yo lo que quiero es resolver el problema del cálculo. Ya, un ratito acá. Un ratito acá. Estoy en la pizarra Zoom y ¿por qué no me da? Un ratito acá. Ahí acá. Otra pizarrita. Miren. Escribimos unas notas que tienen que ver ahora con los cálculos. Ya, miren. Unas notas de acá. Notas, no, 1. Yo puedo tener esta función, por ejemplo, así. Puedo tener una función, por ejemplo, x cuadrado más y menos 1 entre, por decir, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Ya está. Quiero poner una anotación, por eso es que estoy escribiendo esto, ¿ya? El punto de acumulación, el punto en conflicto, el punto donde yo quiero calcular el límite que sea 0, 0. Ya está. Ya está. Entonces, esa función sí tiene a 0, 0 como punto de acumulación. No está definida en 0, 0, pero sí es su punto de acumulación.
Entonces, hay varias formas de motivarte cómo se empieza a analizar un límite. Por ahora, esta notita lo vamos a utilizar en la siguiente, porque mira, el dominio de esa función es algo así, es algo así. Es algo así. Esto es el X, ahí está, es algo así. No toca el 0, 0. Son todos esos puntos que están externos a 0, 0. Entonces, tú quieres analizar el límite en ese punto X sub 0. La primera parte del curso se analiza el límite en un punto 0, 0 en particular. Pero tú te imaginas analizar un límite en un conjunto que sea todo el eje X. Entonces tendría que dar un punto arbitrario en el punto, el eje X, X sub 0,0, por ejemplo, ¿no? Y a eso se necesita un poquito más de madurez, pero vamos yendo despacio. Entonces, ¿qué significa que el límite existe en ese punto? Si tú te acercas por el eje X, te acercas por esta recta, te acercas por esta parábola, te acercas por el eje Y, te acercas por una parábola cúbica, dice que el límite debe existir, dice. Y como es único, por cualquier forma que tú te acerques, debería ser el mismo valor. Yo no estoy dando ningún valor, te digo que debería ser la forma que tú te acerques un solo valor. Entonces necesitamos esa notación. Entonces la damos acá. Yo quiero calcular el límite de esa función que sea acá, por decir f de x, y, sf de x, y, cuando x, y, mamita, no sé qué pasa acá. Ya está. A pesar del lápiz sí se está entendiendo, ¿no? Entonces, pero yo no quiero en general. Quiero, por ejemplo, que te acerques por aquí, ¿ve? Quiero que te acerques por el eje X, mira. Entonces, a ese X yo le voy a llamar un conjunto A. Entonces, yo le voy a llamar un conjunto A. A, que sea el conjunto de los XY, tales que Y es igual a 0. Ya está. Entonces, yo quiero analizar ese límite cuando ese XY pertenece a A. Entonces, ¿cómo sería nuestro límite? ¿A qué será igual el límite? Un ratito acá. No es que yo no estoy escribiendo rápido, sino que no pinta a veces, ¿ya? Entonces, el conjunto A te dice que Y es igual a 0. Entonces, el límite sería X cuadrado más 0 menos 1 entre X cuadrado más 0. Y eso es cuando X tiende a ser 0. Ya está. Y ese límite tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está sucediendo? El límite de dos variables lo estás llevando al límite de una sola variable. Entonces ahí tú ves, pues, ¿ese límite existe o no existe? Entonces, en ese caso, el límite está existiendo. Pero está existiendo solamente cuando te acercas por el conjunto A. Esa es la notación que quiero dar ahorita. A ver, ojalá quede claro esto, mira. Anote, ¿ese límite está bien? ¿Es 1? Estamos diciendo que el conjunto A es cuando Y es 0. O sea, es el eje. Pude haber dicho el eje Y también, X igual a 0. Pude haber dicho el camino Y igual a X también, ¿no? Y hubiese analizado cuánto me sale el límite. Pude haber dicho Y igual a X cuadrado también, ese es otro conjunto. Lo que yo quería mostrar es que, ¿qué significa la siguiente notación? Esto de acá. Yo quería mostrar qué significaba esto de aquí, ¿no? Esto le ponemos un X acá. Cuando X tiende a X sub 0,
Y acá decimos que Sx pertenece al conjunto A. Entonces, ese límite, ¿qué significa? Ese límite, ¿qué significa acá? Es el límite a lo largo o a través, a lo largo del conjunto. No sé si se entiende la notación nomás. No el cálculo en sí, sino la notación. O sea, de todas las formas que tú te acerques al punto X sub 0, solamente quiero el conjunto A nomás. ¿Está bien? ¿Hable? No están. Un ratito, quiero ver. De repente no están. Sí están, ¿no? Ya están. Lo más importante es esto. Escriban. Yo les dicto, ¿ya? Escriban ahí. Que el límite exista a lo largo de un camino no quiere decir que el límite exista. O sea, si gustan esto, llámale L sub A. Mejor voy a crear una notación nueva. L sub A. Está un ratito. Porque me escribe. Ya está. Que exista, o sea, que sea un número real, que exista L sub A, no significa que el límite existe. Porque eso es solamente por ahí, no se sabe qué pasa por los otros, no significa que el límite exista. O que ese sea el límite, ¿no? Que este valor sea el límite. Ya está el límite. Ya está. Bien, entonces ahora damos otra pizarrita. Estamos acercándonos a lo que yo quiero y hasta ahí más o menos sería la práctica, ¿ya? A ver, ya expliqué la notación, ¿no? Mediante un conjunto, ya. Demos acá un teoremita, ¿verdad? Un teorema, ¿sí? Me demoro en escribir porque no escribe, en realidad, no sé. Ya. A ver, preguntas. Si el límite de f de x, voy a dar, ojo con la respuesta, ¿ya? Si el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a L, o sea, tú ya sabes que existe el límite, entonces, o sea, te acerques por donde te acerques, te está diciendo que el límite ya es L, ya existe el límite. Entonces dices, el límite de f de x, cuando x se acerca a x sub 0, pero, ahí están los colorcitos de acá, pero dice que ese x pertenece a A, o sea, te estás acercando al valor. ¿Cuánto tendría que ser el valor del límite? Si esto de acá dice cualquiera que tú te acerques, cualquiera de las formas, el límite siempre va a ser L. ¿Qué pasa si te acercas por uno de ellos? ¿Cuánto tendría que ser? L. L también. L tendría que ser. O sea, si el límite existe, entonces te acerques por donde te acerques, el límite siempre va a ser el mismo. Observa lo que voy a preguntar. Observa. Que muchas veces el asunto es teórico nomás, ya, observa lo que voy a preguntar.
si el límite de f de x, cuando x se acerca a x sub 0, es igual a L, pero a lo largo de un conjunto, o sea, te estás acercando solamente por A, ¿de acuerdo? Eso implica que el límite de la función f de x, cuando x se acerca a x sub 0, repito acá, cuando x se acerca a x sub 0, es igual a L. ¿Qué dicen ustedes? No lo garantizo. Es falso. La respuesta es falso. Entonces la respuesta es falso. ¿Se entendió el asunto? Ya está. Listo. Se aclaró. Ya. Me ayuda un montón eso. Pero ¿para qué me sirve ese teorema? Te indica cómo debes empezar. O sea, te dice, ¿sabes qué? Cuando tengas un límite, calcular, evaluar, determinar si existe o no existe, qué es lo que hay que hacer. Te está diciendo ahí. ¿Por qué? Mira, si gustas a esto de acá, llámale una nota número 1, llámale asterisco, si gustas esto de acá, y aquí le vamos a llamar doble asterisco. ¿Qué pasaría si tú estás calculando un límite y das un conjunto? Dice, si límite, con eso, con la respuesta de lo que voy a escribir acá y me respondes, significa que estamos yendo por buen camino en la cuestión teórica del límite, ¿ya? Dice, si el límite de f de x, cuando x, cuando x tiende cuando x tiende a x sub 0, pero x tiende a A, mira la pregunta que voy a hacer. Y la respuesta acá es, no existe. ¿Qué sacamos como dato? Yo puedo decir que el límite de toda la función cuando x tiende a x sub 0, ay, mita, carajo, ojalá me dé para por lo menos hacer 2 ejemplos. ¿Qué dicen? Ya, respondes falso porque te dice tu intuición o lo has deducido. Ya, es como si yo te dijera, en este cesto de acá, yo te digo, todas las manzanas están buenas. Si tú sacas una manzana de este cesto, ¿tiene que ser buena o no? ¿Me escuchó? Ya, acá hay manzanas buenas. Te digo, saca una manzana. ¿Esa manzana será buena o no? ¿Sí? Ya está. ¿Y qué pasa si yo te digo, aquí hay una manzana mala, lo pongo en el cesto, y le sigo echando manzana? Yo te digo, ¿habrá, las manzanas son buenas? Te diría.
necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí hay varias cosas. Ustedes han llevado su curso de proposiciones, ¿no? Entonces, tu profesor, por eso es que cuando se dio el curso, yo le dije, vas a poner proposiciones, pero no para que el alumno me diga si esta tautología es verdadero o falso, no. La idea es que tú le des a él un criterio del uso de los teoremas. Esa fue la idea. Porque si le vas a poner para que llene unas tablas de verdad, o él lo puede decir con él, entonces no estamos cumpliendo. O sea, tú has hecho este resultado de acá, a ver si se recuerdan esto de acá. Eso es una condicional. Y tú ahí no tienes una condicional, tienes una implicación, mira. Había esta equivalencia. No P, condicional no Q. Aunque ustedes lo han hecho de otra forma, creo el símbolo de negación, creo que le ponen así. Creo que le ponen así. ¿Qué dicen? O no Q es a no Es P. al revés, profe, me parece. Por eso digo, o no, ya por lo menos están teniendo la idea. Gracias por tener la idea. Entonces aquí, no Q es a no P. ¿Qué dicen? ¿Había esa equivalencia? Sí, sí existe, profe. ¿Cómo lo aplicas? Ahí está, ve. Mira, ve. Aquí está, ve. Para Este es el demostrar P. teoremas. No, este es el P y este es el Q, mira, ve. ¿Qué significa? Si no existe límite para algún camino, entonces el límite no va a existir, pues. ¿Estamos de acuerdo? Este es el Q. La negación de Q, ¿quién es? El límite no existe para algún camino. ¿Quién es la negación de P? El límite no existe. Entonces, cuando tú, por eso yo te dije, el eje de todo esto es esto de acá. Tú empiezas acá, das un camino. Si el límite existe, entonces el límite de acá tampoco existe. Eso va a ser, eso de ahí es verdadero. Ahora, el otro problema viene así, ¿no? ¿Qué pasa si este existe? No se puede afirmar nada por ahí. Pero ahora ya se chequeó que esto es verdadero, ¿no? Sí, profesor. ¿Todavía? Está bien, ¿no? Esa es la equivalencia del teorema. Lo que pasa es que hay cosas que han hecho ustedes, el método del absurdo, sale de las equivalencias. ¿Para qué sirve una equivalencia? En lugar de demostrar esto, tú demuestras esto. Para eso son las equivalencias. Esto de acá también es equivalente a no P o Q. Quiere decir que puedes demostrar cualquiera de ellas, ¿no? La negación de P o el Q, pues para que todo eso sea verdadero, una disyunción, uno de ellos debe ser verdadero. Más o menos por ahí es el uso de equivalencia. Pero no me voy a detener ahí. Yo quería esto. Te empiezas con, ya está. Y ahora ponemos el teorema que me interesa y hagamos, aunque sea 2 o 3 límites, uno hago yo y ustedes calculan y más o menos por ahí está la cosa ya. A ver, esta pizarrita creo que sería, ¿no? El otro teorema, son 2 nomás que voy a utilizar, ¿eh? Teorema. Puedo avanzar un poco más, porque los profesores han avanzado, pero le voy a abrumar ahí con la teoría. Entonces voy a escribir acá el teorema, sí, teorema. Vamos a dar el teorema que ya resume lo que vamos a calcular, mira. Supongamos estos dos límites, por ejemplo acá, damos los conjuntos. Los conjuntos en realidad no van a ser conjuntos, van a ser curvitas que tú te acercas. Pueden ser una parábola, pueden ser rectas, parábolas cúbicas, pero no van a ser conjuntos. Por ejemplo, no va a ser el primer cuadrante, no van a ser esferas, ¿no? Entonces lo vamos a escribir así. Esto de acá, x se acerca a x sub 0, pero esto es cuando x vamos a decir que pertenece a la curvita C sub 1. Ya está. Y ese límite que nos dé, por ejemplo, acá nos dé L1. Tú te acercas por ahí, el límite es L1.
Si ese límite existe, yo puedo decir que existe el límite de la función. ¿Me están escuchando? Yo puedo decir a partir de acá, entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, por cualquier forma que yo me acerque, ¿va a ser el mismo L1? No necesariamente, profesor. No necesariamente. Ese es un camino nomás. Ese es un camino. Chévere. Ya. ¿Y qué pasa si L1 no existe? El límite tampoco existe. ¿Está bien? Ahí te plantas. Ahora, el asunto es ahí. ¿Qué pasa si ese existe? Y el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, pero decimos que x pertenece, te acercas con otra curvita ya, llamémosle aquí c sub 2, ya no, y acá te va a dar otro número. Ya está. Entonces vienen las opciones. Pues. Entonces, acá, ahí está. Viene el resultado. Caso 1. ¿Qué nos conviene cuando tú estás calculando? Nos conviene que L1 no exista, por ejemplo, y ahí termina, ¿no? Ya está. Pero ¿qué pasa si los dos existen? ¿Qué te conviene? ¿Que sean iguales o que sean distintos? ¿Cuál sería lo que nos conviene? Ya, si son iguales, ¿yo puedo decir que ese es el límite? No se sabe. ¿Y qué pasa si son distintos? Ahí no me paras. Porque si son distintos, nosotros sabemos que el límite debe ser uno solo, entonces ahí ya paramos. Entonces, de buenas, en realidad, la conveniencia es relativa, ¿no? Como alumno te conviene que sean distintos, ¿no? Como profesor me conviene que sean iguales para que trabajen más, algo así. Y hasta entonces ponemos los casos mejor. Ya no hablemos de conveniencia, ¿no? Si L1 es distinto de L2, entonces el límite no existe. No existe. El otro casito acá, el caso 2, lo tenemos aquí, con rojo tengo que hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si estos de aquí son iguales? Si son iguales, no se puede decir que ese sea el límite. ¿Por qué? Mira, algo pequeñito nomás. Ahora acá. Supongamos que nosotros tenemos acá un límite, por decir, de x por y, entre x cuadrado más y cuadrado. XY, acá, tiende a 0, 0. Ya está. Nos están preguntando ese límite. Obviamente que el dominio de esa función es todo el plano menos el 0, 0. Ahí no hay problema. Y cuando sea 0, 0, lo primero que yo sugiero a un alumno es ir por los ejes. No es porque te va a dar la respuesta, sino que esos son fáciles de evaluar. Pues. O sea, acá los límites ahí son fáciles de evaluar. Pues. Es que el punto en conflicto es 0, 0, ¿no? Ahí está. Este es X y este es el punto 0, 0. Ya está. Entonces, lo aconsejable para un alumno es fácil. ¿Por qué los ejes? Porque es fácil de evaluar. Por ejemplo, a este llámale el conjunto C sub 1. C sub 1 para nosotros va a ser los XY. Te estoy dando el formato, cómo escribir también. No vayas a escribir lo que se te ocurre. ¿De acuerdo? Ahí estoy dando, o si gusta, llámale igual, ¿no? Ahí sus llavecitas, ¿no? De tal manera que
y sea igual a 0. Entonces ya tienes tu conjunto ahí. Entonces vas a tener tu límite L1. Tu límite L1 sería así, cuando y es 0, entonces arriba va a ser 0, y aquí nos va a dar x cuadrado. Cuando x tiende a 0, ahí mamita, en ese caso es 0. Das el otro conjunto, el otro eje, pues, C sub 2, los xy, tal que x es igual a 0. Y también te va a dar 0. Pero eso no quiere decir que el límite sea 0, ¿de acuerdo? Entonces el límite L1, L2 en este caso también va a dar 0. Son iguales. L1 es igual a L2, pero no quiere decir que ese sea el límite. Considera, por ejemplo, x c sub 3, que sea x igual a y, x igual a y tendríamos un L sub 3, mira. ¿Cómo sería en el límite arriba, no? Acá arriba. Sería x cuadrado, uy, mamita acá, x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, más x cuadrado sería. Entonces acá, cuando x tiende a ser 0. Y eso nos va a dar un medio. Si tú te das cuenta, L sub 3 es distinto de L2. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, el que sean iguales no quiere decir que eso de ahí sea límite. Entonces acá escribimos, no se puede concluir, ¿no? No se concluye. Ahí puedes dar otro conjunto o utilizar la definición, que eso es lo que voy a evitar, que ustedes utilicen una definición que sea complicada. Pues, ¿está bien? No se concluye. Puedes dar otro conjunto o utilizar la definición. La definición es rematar la definición, en realidad se complica ahí. Bien, ese es el teoremita. ¿Se entendió el teoremita? Veamos un ejemplito, ¿ya? Sencillo. Saco de una práctica. Es una práctica más o menos antigua. Vamos a ver cómo sale, ¿ya? Y aquí hay otra. Y de ahí le dejo dos límites para que usted lo chequee. ¿Ya? Ahora. ¿Estamos bien? Ahí miren, bueno, no avisar. ¿Sí? Ya está. Un ejemplito acá. Determine la existencia de los siguientes límites, ¿no? O analice la existencia, como guste, ¿no? Analice. Obviamente que te va, de preferencia, casi el 95%, la idea es que no exista, pero el problema es la justificación, ¿ya? No es, terminas el examen y le vas a preguntar a tu compañero, ¿qué ha respondido? Que no existe, yo también, entonces tienes el puntaje, no. Es cómo justificas, ¿ya? Analice la existencia de acá. De los límites. Tengo dificultades para escribir aquí. De los siguientes límites sería, ¿no? Ya está. Acá ponía... a ver, vamos a ver aquí. Este es el límite de x seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entre, escribe acá, x cuadrado más y cuadrado. Listo. Cuando xy tiende a 0, 0. ¿Qué dicen ahora? Ahora ustedes saben.
La idea en 0, 0 por los ejes, para ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver, más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Como estás en 0, 0, la idea es eh, analizar por los ejes, sino que el problema es la justificación a veces, ¿no? ¿Qué han obtenido? A ver, ¿alguien ha obtenido algo? El dar caminos, por si acaso, es transformar el de 2 variables y llevarlo al de una. Esa es la idea, ¿ya? Y ahí le aplicas todo lo que has aprendido. A ver, ¿qué pasa si nosotros damos el conjunto acá? El conjunto C sub 1, que sea aquí los XY, tales que Y sea igual a 0. O sea, nos estamos yendo por el eje X. Entonces yo calculo mi límite L1. Hasta ahí estamos yendo bien, ¿no? Entonces el límite sería así. Y esto es X, a ver, Y igual a 0. ¿Ya qué dicen de ese límite? El otro, pues, ¿no? El otro sería así, ¿no? C sub 2 del X, Y, tal que X es igual a 0, ¿no? Y ahí tendríamos el límite 2. Eso es el límite. Cuando X es 0, sería así 0 entre Y cuadrado, cuando Y tiende a ser 0, y eso es 0. Ya está. Bueno, por el L2 no hay nada. Para que exista, para que siga en camino, L1 tendría que ser 0. ¿A qué dicen de L1? Dime, mamita, dime. Ya está, un ratito. Ya quiere decir que si su compañero obtiene lo siguiente, así, sobre X, ¿no? Cuando X tiende a 0, ella obtiene que acá es su, ya está bien. Obviamente que son distintos. Entonces, ella va a responder que el límite no existe. Su compañero también le va a decir que el límite no existe. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ese límite que aparece ahí no es 1. ¿O sí? Lo que pasa es que hay un valor absoluto. O sea, ese límite podemos enfrentarlo de esta forma, ¿no? Aquí, ¿no? Un momentito con este de acá. ¿Qué pasa si X tiende a 0 por la derecha? Ese límite vale 1, ¿está bien? El límite sería, el límite es de seno de X entre X, cuando X tiende a 0. Ay, caramba, no me permite escribir esto. Eso es 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué pasa si X tiende a 0 por la izquierda?
Menos 1. Ese límite es menos 1. O sea, seno de menos x acá, de menos x, ahí caramba, entre x, y eso me da menos 1. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que este límite de acá, L1, no existe. No sé si van entendiendo la justificación, ¿no? Si L1 no existe, entonces ya tú puedes concluir que el límite no existe. Entonces, ambos compañeros de ustedes han respondido lo mismo. El límite no existe, pero una justificación no era correcta. Porque me habían respondido que era 1, el otro 0, por lo tanto son distintos, por lo tanto el límite existe. Entonces, este límite que no exista me permite concluir, ¿no? Entonces, el límite dado, no existe. No sé si se entendió el asunto. Hablen. Sí, profesor. Hay que tener cuidado con la justificación, ¿ya? Bien. B. El otro límite que apareció era algo así. El límite de x a la cuarta más y cuadrado más 2y, copia igualito, porque si no, a menos x cuadrado entre x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Listo? Cuando x y tiende a 0, 0. Listo. ¿Qué dicen ahora? A ver. No le tengan miedo a presentar su propuesta. Pues. A ver, C sub 1, vamos a ponerlo acá, con x igual a 0. L sub 1, entonces va a ser el límite. Escriben la palabra límite, ¿eh? Cuando x es igual a 0, sería y cuadrado más 2y sobre y a la cuarta. Cuando y tiende a ser 0. ¿Qué opinan? Infinito, ¿no, profesor? No existe, ¿no? Es infinito, ¿está bien? Entonces quiere decir que no existe. ¿Es suficiente para decir que el límite no existe? ¿Qué dicen? ¿Sí? Se está yendo por un camino. Por ahí no existe. Quiere decir que ya no va a existir en todo. ¿Está bien? Entonces le escribes ahí. Entonces L. No existe. O sea, el asunto acá está en la justificación. ¿De acuerdo? Ya está. Otro más y les dejo ahí un par de propuestas. ¿Ya? A ver, no sé si aparecemos. Son antiguos ya. A ver, un chiquito acá. C acá que sea el límite de x cubo y sobre x a la sexta más y cuadrado cuando x y
tiende a 0, 0. ¿Qué dicen? Primero ensayas con el eje. Esa es tu referencia. Si te da 0, por ejemplo, tu referencia es, si es que el límite existe, debería ser 0. Si por ahí te da otro valor distinto, ya no existe. Pero tu referencia sería el primerito que tú tomas como patrón, ¿no? Por eso, por los ejes es más rápido, ¿no? O sea, en este caso, por decir, ¿no? El conjunto C1, yo puedo decir acá, es X igual a 0. X igual a 0. Entonces, L1 para nosotros va a ser así, ¿no? Es el límite cuando Y tiende a 0, ¿no? Cuando Y tiende a 0. X tiende a 0, arriba va a ser 0 y aquí nos va a dar 0 más Y cuadrado, 0 más Y cuadrado y eso es 0. Y si tú observas, al ponerle X0 arriba, te va a dar 0. Si le pones Y igual a 0, también te va a dar 0. O sea, los límites son ceros por los ejes, pero eso no quiere decir que sea el límite. Empiezas a analizar un poquito más, ¿no? O sea, acá dices para Y igual a 0, entonces el límite L es un 2, también va a ser igual a, también es igual a 0. Son iguales, pero eso no quiere decir que ese sea el límite. Considera C3 para este caso de acá, por ejemplo, Y igual a X al cubo, ¿no? Ahora, tú no puedes dar cualquier curva. O sea, porque se te ocurrió. No. Tú lo que tienes que dar es curvas que tengan como, al 0, 0 como punto de acumulación. Pues. Por ejemplo, en este caso de acá, estamos dando estas curvitas de aquí, ¿no? Por ejemplo, acá hemos dado esta curvita, esta de acá en este caso, estamos dando esta de acá también de repente, sin considerar al 0, 0, ¿no? Sin considerar al 0, 0. Y ahora estás considerando esta curvita de acá, que es esta de acá, ¿no? Ahí está. O sea, tú no puedes, por ejemplo, considerar una curva, una recta así, por ejemplo, una C4. Esa de ahí la descartas, porque no te estás acercando a 0, 0. ¿Está claro esa parte? No puedes dar cualquier curva. Tiene que ser, el 0, 0 tiene que ser punto de acumulación de esa curvita. ¿Ya? Entonces, esta de acá lo descartas, ¿no? Descartas ahí. Listo. Y eso es C3 para nosotros, ¿no? Esto de acá es C3. ¿Y cuánto sale L3? 1/2. Ya es otro límite, ¿no? Entonces acá es X al cubo, y acá es X al cubo, y acá tendríamos X a la sexta, más X al cubo, al cuadrado, y eso de ahí es 1/2. Ya está, entonces son distintos, ¿verdad? Pero tú no lo vayas a dejar ahí para que el profesor lo complete. Tú escribes acá. L2 es distinto de L3 y el límite es único. Entonces no pueden haber dos caminos que te den dos valores distintos. Entonces concluyes acá, ¿no? Entonces el límite no existe. ¿De acuerdo? Ya está. Uno más a ver acá. Un poquito más acá. Ya ustedes ya lo completan aquí. Esto es de el límite de X a la cuarta más 4X cuadrado. 4X cuadrado y al cubo menos y a la quinta entre
x cuadrado más y cuadrado al cuadrado cuando xy tiende a 0, 0, no existe también, ¿no? No existe. Es la sugerencia que les doy nomás, ¿ya? Ya está. Entonces ya más o menos les di la idea de lo que corresponde al límite y obviamente pues que la evaluación, no sé si voy a poder mandar. Sí le has hecho la captura, ¿no? Mi delegado, ¿cómo se llama? ¿Dónde está mi delegado? Profe, sí, Sergio. estoy capturando todo. Sí, ¿no? Ya está, ahí las compartes. Entonces, el temario es así, ¿no? Es la parte inicial que hicimos con superficies cuádricas, puede ser dibujar un pequeño sólido también ahí, el dominio de funciones de 3 variables, por ejemplo, para que salga el sólido, hay curvas de nivel de 2 variables, superficie de nivel para 3 variables y algo de límites. La idea intuitiva de los cálculos, ¿está bien? Esa es toda la práctica, ¿ya? Sí, no les abrumo más, porque si me pongo a hacer continuidad y analizar demostraciones, todo eso ahí, les voy a abrumar y no es justo. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. Entonces, mañana creo que dijo que no había clases, ¿no? No, mañana es feriado calendario. Claro, claro. Sí, mañana es feriado calendario. Y la práctica el otro viernes. El otro viernes. ¿Está bien? Ya, profe. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? No sé si voy a intentar tomar lista, ¿no? Que hasta ahora no he tomado ninguna vez. La vez pasada me contaron. No falto, pero las reglas son las reglas. O sea, yo tengo que acomodarme en las reglas, ¿no? Dice que debo tomar Morse, no sé cuál de ellos fue. Esta no es que Morse Internet, vamos a ver acá. Esta no es tampoco. ¿Dónde entré? Así un momento entré. Pero vamos a ir acá mejor. Vamos a ir al tutorial.